El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, Néstor Tobar. Quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y del mundo. Comentaré solo algunos temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. La noticia internacional más destacada tiene que ver con las elecciones en Francia. Emmanuel Macron derrota con claridad a Le Pen y será 5 años más presidente de Francia, dice el país de España. El actual jefe de Estado gana con 58,54% de los votos frente a un 41,46% de la candidata de extrema derecha con el 100% escrutado. Y Francia, en el caso de nuestro país, ha sido un aliado de la democracia para promover una transición. En Venezuela, de hecho, Juan Guaidó reaccionaba ayer en sus redes sociales, el presidente interino, y decía lo siguiente: felicidades a Francia por la jornada electoral y el presidente Emmanuel Macron por su reelección. Esperamos seguir de la mano con su gobierno en la lucha por la democracia en Venezuela. Gracias por el apoyo a la causa venezolana y señalar a la dictadura de Maduro, decía Guaidó en sus redes sociales. Y efectivamente se trata de un país que, bueno, ha venido acompañando estos esfuerzos por una transición a la democracia en Venezuela. La verdad, no encontré reacción oficial sobre este tema, pero quien sí reaccionó fue Vladimir Putin, quien felicitó a Macron y le deseó buena salud y bienestar. El propio Kremlin ha confirmado en un breve comunicado el mensaje que el mandatario ruso ha trasladado al presidente francés tras ganar las elecciones presidenciales con más del 58% de los votos. Por cierto, Rusia, entre otras cosas, exigía a los Estados Unidos dejar de armar a Kiev. Hay que decir que el gobierno norteamericano reabrirá su embajada en Ucrania y continúan, los combates en ese país, tal y como lo había anunciado el presidente Zelensky. El secretario de Estado norteamericano Antony Blinken realizó visita a Ucrania. Y allí se discutieron justamente las maneras de seguir apoyando a ese país. La amistad y la colaboración entre Ucrania y Estados Unidos son más fuertes que nunca, tuiteó el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos Antony Blinken y Lloyd Austin, respectivamente, estaban reunidos este domingo en Kiev, informó la presidencia ucraniana. Los estadounidenses están en Kiev hoy. En este momento están hablando con el presidente, declaró en una entrevista difundida por YouTube un consejero de Volodymyr Zelensky sobre este tema. Y hablamos de la situación internacional porque, entre otras cosas, en las últimas horas, saben ustedes, ha habido varias cartas dirigidas al gobierno norteamericano abogando por la situación en nuestro país. Una de esas cartas fue suscrita por más de 60 venezolanos, en la cual pedía, en respuesta a otra misiva, reforzar sanciones. El gobierno norteamericano ha expresado recientemente cuál es su posición sobre este tema. El posible levantamiento de sanciones a Venezuela será en base a las negociaciones en México. Es la última declaración que ofreció Juan González, quien es director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, y nos acompaña Antonio Ledesma, lo veo ya vía Zoom, en nuestra sala de Zoom, exalcalde metropolitano, dirigente
de un nuevo tiempo, quien suscribió una de estas cartas, y le agradezco profundamente recibir esta comunicación. Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, queremos un abrazo para ti, de Alianza Bravo Pueblo, un nuevo tiempo. Perdón, Alianza Bravo Pueblo. Pues mucho interés de conocer los detalles, en principio acerca de esta misiva. Han sido varias, digamos, pero entiendo que la que suscribe nuestro invitado junto a más de 60 venezolanos piden reforzar sanciones, y en uno de los extractos aseguran que lejos de ceder ante la presión, le animamos a no sucumbir ante la misma. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Y bienvenido. Escuchamos. De nuevo, gracias. Bueno, son ya más de 12.000 venezolanos los que hemos suscrito esta comunicación, en la que, sin ningún tipo de titubeo, solicitamos que se mantengan las sanciones personalizadas, dejando muy claro en este debate donde hay dan lugar algunas confusiones, que no son las sanciones la causa de la tragedia humanitaria, de la catástrofe, del desplome de nuestra economía, del resquebrajamiento de las instituciones, de la desaparición del Estado de Derecho para que ahora seamos un narcoestado, sino que todo esto es una deriva del empeño tanto de Chávez como de Maduro de implantar en Venezuela un modelo absolutamente anacrónico y además que tiene una combinación con la agenda del Foro de San Pablo. Eso en primer lugar. Y luego, en la petición, creo que coinciden muchos venezolanos, que es que se mantenga el cerco antinarcótico, confirmado como está que Venezuela es un centro de producción de cocaína. Eso no lo estoy diciendo yo a la volandera. Yo me finco en el informe de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que certifica que buena parte de la cocaína que circula por el mundo se produce en territorio venezolano. En segundo lugar, que se respalde el proceso o la fase de investigación que está desarrollándose en la Corte Penal Internacional en correspondencia con el Estatuto de Roma, proceso que aspiramos concluya con el juicio definitivo, la sentencia definitiva, no solo contra Maduro, sino contra todo el grupo que de una u otra forma representan el mando, los responsables de la perpetración de crímenes de lesa humanidad. También que se prosiga con el proceso judicial que se adelanta en Estados Unidos contra los llamados extraditados, que son responsables de grandes operaciones fraudulentas que han perjudicado no solo la riqueza de Venezuela, sino la vida de miles de venezolanos. Esto entre muchas cosas que solicitamos y que tienen que ver con esa campañita según la cual las cosas en Venezuela se están mejorando. Permítame comentarte, ya para cerrar esta pregunta, que el pasado jueves acudí a la Universidad de Granada, invitado por la Abogacía de España. Allí compartí tribuna con representantes de los desterrados de Cuba, de Nicaragua. Hablamos del drama de los inmigrantes venezolanos, de los desterrados venezolanos, y también desde allí le envié un mensaje a los directivos de la Unión Europea y muy especialmente al presidente de España, al señor Pedro Sánchez, para que no compren la narrativa falsificada, basada, articulada con base a mentiras, de que en Venezuela la situación se está normalizando. Mensaje que también envié este pasado sábado al presidente de Argentina, el doctor Alberto Fernández, quien ha dicho que en Venezuela la crisis se ha venido disipando, cosa que es absolutamente falsa. Y el mejor mentir a esa conseja es que de Venezuela han salido más de 7 millones de venezolanos. Estamos hablando de más del 22% de la población nacional. Estamos hablando de un número de seres humanos que representan la población de más de 100 países del mundo. O sea, la magnitud de la crisis es de tal dimensión, que valga la redundancia, que siguen huyendo del territorio nacional mujeres y hombres que arriesgan la vida con sus criaturas en alta mar, como ocurrió recientemente entre Trinidad y Tobago. En Trinidad y Tobago, donde un niño el 22 de febrero de este año fue tiroteado. La niña que cruzando con su madre el río Bravo fue arrastrada por las aguas. Las imágenes que hemos visto de familias venezolanas atravesando la selva de Darién, uno de los puntos más peligrosos que existe en el mundo,
la gente que sigue huyendo por las trochas entre Venezuela y Colombia, entre Brasil y Colombia, donde son amenazadas por los llamados coyotes, por los grupos delincuenciales o bandas que operan. Y un dato nada más que leí ayer, que es que más del 90% de los hogares de Venezuela no reciben agua potable. O sea, es un país en verdadera crisis y esto no se va a resolver simplemente porque haya una declaración como esta que dio el presidente Fernández de Argentina, que apunta a tratar de blanquear al régimen de Venezuela. Bueno, varias inquietudes porque comentábamos con la audiencia que el gobierno norteamericano de manera oficial o quizás oficiosa respondió sobre cuál es su posición, o reiteró, mejor dicho, cuál es su posición en torno a las sanciones. Juan González, director senior del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, decía en una entrevista con una radio en Colombia, cualquier decisión de Estados Unidos de levantar sanciones, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones en México. ¿Qué responde usted a una declaración de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, el levantamiento de sanciones no puede ser gratis, no puede ser una medida de gracia, y mucho más cuando los propios Estados Unidos, al que representa, cuyo gobierno representa el señor Juan González, es el que ha emitido una galería en la que aparece la fotografía de Nicolás Maduro y por la cual ofrecen $15 millones. Eso no es un invento mío. Y es que a mí se me está ocurriendo ahorita, porque tengo fiebre, decir que Maduro está siendo solicitado con recompensa incluida porque lo vinculan con delitos, como temas de narcotráfico, por ejemplo. Ni tampoco es una temeridad mía decir que fiscal Karim Khan autorizó que prosiguiera el proceso de investigaciones en la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos que por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Es decir, que esas son cosas que no se resuelven en un diálogo, porque hay de por medio valores y principios, tratados internacionales que no se pactan, que no se negocian. Al régimen de Maduro le sale completico el acuerdo de Palermo, porque en Venezuela no hay un gobierno, hay una corporación criminal. Y si no, vean ustedes los argumentos que usó el presidente Donald Trump, que fueron revalidados por el presidente Joe Biden para mantener el cerco antinarcótico. Hay un cerco antinarcótico porque Venezuela ya no es un Estado de Derecho, sino un narcoestado. Del diálogo de México, ¿qué podemos esperar cuando la carta fundamental que tiene en la agenda de ese diálogo el régimen de Maduro, según su vocero Jorge Rodríguez, es que se le haga un desagravio a su diplomático estrella, que es Alex Saab? ¿Usted cree que eso es serio? ¿Se puede esperar una solución realmente eficaz de ese cónclave cuando el régimen primero pone como condición que se le limpie la cara a uno de sus testaferros, que está prisionero en los Estados Unidos? En segundo lugar, cuando el mismo régimen se da la lija de quitar y poner a los representantes de Venezuela, como hicieron, por ejemplo, con el embajador Carlos Vecchio. O sea, yo deseara de lo más profundo de mi corazón que allí surgiera una solución, pero ante su pregunta tengo que ser sumamente transparente y franco. Diálogos en Venezuela se han hecho, porque esa es otra campaña que se ha querido desarrollar para hacernos ver que los venezolanos somos refractarios a los diálogos, que los venezolanos no queremos ensayar fórmulas pacifistas, sino que estamos aferrados como rémoras a salidas violentas. Eso es absolutamente falso. Diálogos como este de México se hicieron en Barbados, y ya sabemos que del diálogo de Barbados lo que salió fue una tajada de tiempo para que Maduro se prorrogara en el ejercicio del poder mientras desmantelaba el estado de ánimo de los venezolanos, que se habían echado a las calles a canturrear el mantra que el propio Juan Guaidó propuso, consistente en 3 pasos: cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. En segundo lugar, no podemos olvidar el diálogo que se hizo en octubre, noviembre del año 2016. Ese diálogo lo promovió nada más y nada menos que el Santo Padre Francisco. Y allí se acordaron 4 puntos en esa mesa de diálogo, un documento que se suscribió creo que en el Hotel Meliá de Caracas. Uno de esos 4 puntos era que iba a abrir el gobierno un canal humanitario
para que Venezuela fuera abastecida de suficientes alimentos y medicinas. Todo eso lo incumplieron. Tanto que en diciembre del año 2016, el cardenal Parolin, canciller del Vaticano, hizo pública una carta de reproche contra el régimen de Nicolás Maduro. Si no me creen, busquen eso en YouTube, está en las redes sociales. Por lo tanto, yo no quiero ser aguafiesta, pero la verdad es la verdad. Y este régimen simplemente usa el diálogo como mecanismo distraccionista. No lo asiste a una voluntad de querer resolver o remediar los problemas que el mismo régimen ha creado para todos los venezolanos. Si permite, Antonio, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la unidad, porque si algo ha dejado en evidencia este tema de las sanciones, incluso de las negociaciones en México, es la diferencia de criterios que todavía hay en el seno de los factores de la alternativa democrática. De hecho, Juan Guaidó decía el sábado que el levantamiento de sanciones impuestas a Venezuela está condicionado a posibilidad de lograr un acuerdo integral que garantice la celebración de una elección presidencial libre y justa. Al regreso quisiera referirme a este tema. Lo escuchaba usted en una entrevista advirtiendo que era necesario llegar a un acuerdo entre los factores de la alternativa democrática, reunirse si es necesario y decirse todas las verdades, palabras más, palabras menos. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del COMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.be. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del panorama político en nuestro país, la posición de la comunidad internacional y el gobierno norteamericano. Nos acompaña Antonio Ledesma, quien fue alcalde metropolitano y está al frente de Alianza Bravo Pueblo. Nos acompaña lamentablemente hoy en el exilio. Yo le dejaba una inquietud acerca de la unidad en la alternativa democrática. Todavía son evidentes las diferencias, incluso en torno a este tema de las sanciones. La pregunta que yo le haría es, ¿ha mantenido usted comunicación con Juan Guaidó, con otros dirigentes, para limar estas diferencias con el objetivo de alcanzar la meta, que es una transición a la democracia en nuestro país? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Yo mantengo comunicación con todo el que sea necesario hablar. Sería absurdo no hacerlo.
porque eso de cerrar los métodos, las vías de comunicación, no tiene razón de ser cuando ahora más que nunca estamos obligados a reencontrarnos. Para responder a tu pregunta, permítame hacer un comentario. El régimen de Venezuela es tutelado por la dictadura cubana. Y si algún know-how eficiente tienen los cubanos, es el de las maniobras políticas para sobrevivir a cada era. Hay crisis y van superando las crisis. Por eso la gente se sorprende de cómo han pasado más de 60 años desde aquel manifiesto que firmaron en Sierra Maestra, y ese régimen que no tiene gestión eficiente que mostrar, que mantiene sojuzgado a millones de seres humanos en la isla cubana, sigue allí. Digamos que se intercambian el poder entre hermanos, entre la parentela. Bueno, ese régimen cubano es el que asesora al de Venezuela. Y si algún método han aplicado es el de dividir y vencerás. Ellos vieron que la oposición primero había logrado unirse, que más allá de las desavenencias, de los desencuentros, después de las experiencias que escarmentamos desde el año 1999, el traspié del 11 de abril del 2001, los efectos del paro petrolero, los resultados del referéndum del 20 de agosto del año 2004, el dilema de participar o no en las elecciones de diciembre del 2005, etcétera. La diversidad opositora logró nuclearse primero en torno a lo que fue la Coordinadora Democrática y después la unidad, la Mesa de Unidad Democrática, y sustituimos los símbolos, los múltiples símbolos de los partidos políticos por uno que estaba representado por una manita. El régimen se dio cuenta de que ese era un instrumento muy poderoso, tanto que logramos las 2/3 partes de la Asamblea Nacional en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del año 2015. Desde entonces decidieron meter una estaca, como lo hace el diablo, en el corazón de la unidad, crear una dispersión y contaminar la estructura de esa conducción opositora. Y luego, como usted lo decía en el preámbulo de este diálogo, antes de ir a los comerciales, la oposición había logrado una visión compartida. ¿Qué es una visión compartida? Bueno, cuando hay varias proposiciones y luego de un debate se toma una. Y la visión compartida era primero salir de la dictadura para luego hablar de elecciones o de conflictos internos. Pues bien, vemos que ahora la oposición se debate entre elecciones presidenciales para el año 2024. Hay gente enfrascada en una campaña para elecciones primarias para escoger candidato presidencial, cuando ya sabemos que este es un régimen que está en capacidad de inhabilitar a quien le dé la gana. En tercer lugar, hay otros que proponen de muy buena fe una Asamblea Nacional Constituyente. O sea, hay allí un abanico con alternativas para todos los gustos y para todos los colores. Eso, por supuesto, no es bueno, no es saludable, por aquello de que divide y vencerás, como lo acabo de decir. Y no es lo mismo pegar con la mano cerrada que pegar con la mano abierta. ¿Qué es la mano abierta? Bueno, un dedo que apunta hacia las elecciones, un dedo que apunta a las primarias, otro dedo que apunta a una asamblea constituyente. Y de allí que yo reitero ante su pregunta que conversemos, que esta es una hora de altas responsabilidades y que Venezuela vale la pena y que tiene que ser más grande que nuestras ambiciones personales. El país, Venezuela representa mucho más que un proyecto personal. Sobre las primarias, decía María Corina Machado en una actividad en La Guaira que estaba dispuesta a medirse, pero decía ella en una verdadera elección entre los factores de la alternativa democrática para renovar el liderazgo. ¿Usted está dispuesto a medirse? ¿Cuál es su posición en torno a este tema? No, yo no estoy dispuesto a meterme en ese tipo de debates. No descalifico a quien tenga la voluntad de hacerlo.
Simplemente creo que en esta coyuntura lo que tiene que privar es un altísimo sentido de responsabilidad. Si nos hacemos llamar dirigentes, porque tenemos que estar en capacidad de dirigir. Y para dirigir, primero hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que ha venido haciéndose y en qué nos hemos equivocado, porque tienen que haber en el inventario errores que se detecten, porque si no, no estuviéramos viendo cómo ahora la realidad es que Maduro sigue allí empinado sobre las ruinas del país que él ha destruido. Algo malo tiene que haberse hecho, porque estamos hablando de un gobierno, de un régimen, mejor dicho, muy vulnerable, que no tiene gestión que mostrar. Han fracasado en la economía, han fracasado en las políticas sociales, le han dado la espalda a sus propias consignas nacionalistas, porque no son capaces de defender el exequivo, no han logrado la paz social que tanto han propugnado. Vemos un país más bien erizado, que es una suerte de olla en estado de ebullición permanente, más de 18.000 bandas amponiles, más de 600 megabandas especializadas en cometer delitos, un territorio somalizado, donde se hacen presentes desde los cárteles en Sinaloa, de Jalisco, o de Perú, o de Colombia, entremezclados con los grupos de la narcoguerrilla colombiana, el ELN y la FARC. Leí ayer un informe que ratifica lo que ya había dado como prolegómeno el Fundarredes, que en 14 o 18 estados hace presencia el ELN instalando campamentos. Ya no se trata solo de guerrilleros o de irregulares de origen colombiano, sino que ha venido creciendo la presencia de venezolanos que han sido catequizados, enrolados por estos grupos irregulares. Esa es la verdadera situación de Venezuela. Y lo insólito es que ante este cuadro desolador de desplome de la economía, más de 75 puntos del Producto Interno Bruto, con unas piruetas según las cuales Maduro va a lograr conjurar esta crisis inflacionaria aplicando un encaje legal de 75%, o metiéndole un frenazo a la inversión pública, o anclando el cambio de la moneda de manera subrepticia, ficticia, con la apreciación del símbolo. Sabemos que eso no es sostenible, sino que eso va a traer más monetización del déficit, utilizando al Banco Central como caja chica, porque ya no es el instituto emisor, es un instrumento, una herramienta del régimen, como lo hicieron también con PDVSA. Hay unos delirios de que Venezuela va a ser el suplidor del petróleo que le hace falta a los Estados Unidos. Bien sabemos que en Venezuela hay petróleo, pero no hay recursos ni condiciones de orden institucional para que podamos imantar a inversionistas de adentro y de afuera. Venezuela ha paralizado sus proyectos de conversión profunda, quebró a PDVSA, desmanteló el sistema de refinación. Por lo tanto, ante este cuadro, donde la gente tiene que seguir comiendo deficitariamente, donde los servicios públicos no funcionan, ¿cómo es posible que Maduro se mantenga en el poder? Bueno, eso es responsabilidad no solo de los cubanos, sino que de manera directa o indirecta es de la propia dirección opositora. Y si nosotros no admitimos que se han cometido errores, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. El tema que plantea María Corina, bueno, yo lo entiendo, porque ¿cómo usted va a confiar en un proceso que organiza el CNE? Porque eso es como entregarle a usted sus bienes a un agiotista, o es como depositar su poco dinero en un banco que está sometido a todo tipo de cuestionamientos. Pero en todo caso, en lo particular, creo que no es momento de que estemos enfrascados en una lucha por candidaturas presidenciales, porque eso pinta para el año 2024 y es como regalarle al régimen estos 3 años que tenemos por delante. Finalmente, organizaciones como la Causa R están llamando unas primarias para el 23 de enero de 2023, sea cual sea el escenario, incluso una situación similar, si se repite una situación similar como la de Nicaragua. ¿Cuál es su posición sobre este punto en específico? Lo escuchamos. Bueno, no es nada diferente a lo que puede hacerse en Venezuela a lo que ha ocurrido en Nicaragua, porque al fin y al cabo son caimanes del mismo caño. Son son lobos del mismo pelaje y están cortados con la misma tijera. Yo creo que
antes de cualquier debate de esta naturaleza, tiene que haber un esfuerzo previo de autocrítica de todos, de concertación. Yo creo más bien en el juicio, que puede haber por allí una reserva de buen juicio para que entendamos que sí es posible establecer una conducción política integrada por gente que no tenga ningún tipo de compromisos directos o indirectos con el régimen, y si es posible que esa nueva dirección política debata una estrategia conforme la cual nos propongamos salir de esta tiranía. Esa para mí es la agenda que deberíamos privilegiar. Antonio Ledesma, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos. Lo invito a seguir mi libro, por cierto, mi nuevo libro, La Tumba, que vamos a presentar oficialmente el próximo 4 de mayo aquí en el Palacio de Cibeles, gracias a la gentileza del alcalde de Madrid que lo va a bautizar. Lo pueden buscar por Amazon. Fantástico. Alcalde, gracias por atendernos, como siempre. Quien está al frente de Alianza Bravo Pueblo, exalcalde metropolitano, lamentablemente hoy día en el exilio. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funeraria. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Bueno, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional de Venezuela, y hemos hecho énfasis en la posición del gobierno norteamericano sobre nuestro país. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate el profesor e internacionalista Félix Gerardo Arellano. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, saludos para ti, tu equipo y la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión, profesor, acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Hace algunos minutos hablábamos con Antonio Ledesma, quien suscribe una de las cartas que se ha enviado al gobierno norteamericano, que ya ha ratificado recientemente su posición sobre el tema de las sanciones. El posible levantamiento, flexibilización de estas medidas a Venezuela será en base a las negociaciones en México, que ahora mismo están muertas o paralizadas. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, mira, realmente llama la atención cómo quizás vivimos en un diálogo de sordos permanentemente. Creo que desde el primer día que Biden llegó a la Casa Blanca, eso ha estado claro. Hay dos puntos que están absolutamente claros, pero Miraflores los quiere complicar. Y bueno, hace todos los esfuerzos para que mucha gente se confunda también. Pero desde que Biden está en la Casa Blanca está muy claro que las sanciones no son un mito, que no son permanentes, que las sanciones son revisables y que esa revisión depende de la actitud de Miraflores. Si Miraflores realiza cambios efectivos hacia unas elecciones competitivas, habrá desmonte. Pero además está clarísimo que hay una actitud
hacia el desmonte y hacia la flexibilización, porque ya eso se ha hecho. Y las licencias de Chevron son una clara evidencia de ese comportamiento. Lo que no está claro es el comportamiento de Miraflores, excepto liberar detenidos, que es muy importante y muy positivo. No hay otras señales, todo lo contrario. Hay señales contradictorias, de tal manera que, bueno, Washington insiste en que si no hay una posición clara, Washington destaca que debe ser en la mesa de México. Sí, en una negociación. Y si no hay esa actitud de una apertura de parte de Miraflores, particularmente en el ámbito político, pues las sanciones se mantendrán, tanto las personales como las económicas. De tal manera que las cartas, me parece que fue un ejercicio un poco para demostrar más el nivel de división y fragmentación que tenemos en la oposición, además de que creo que las dos cartas están desequilibradas y en algunos casos con datos que no son tan claros ni tan precisos, como por ejemplo en la carta de los 25, hablar de unas estadísticas y de unos porcentajes que no tengo claro de dónde han salido, porque no hay un estudio tan confiable que llegue a esos resultados. Pero creo que ambas cartas son desequilibradas, porque si hubiera que elaborar un documento sobre esta situación, habría que cuestionar a Miraflores en primer lugar, a la oposición venezolana en segundo lugar y a Washington hacerle preguntas. Esos 3 capítulos tendrían que estar en la carta y no cartas dirigidas a uno solo de los puntos. Bueno, tengo que preguntarle, profesor, porque el régimen venezolano está moviendo, digamos, se está moviendo con todos sus aliados para que haya un cambio hacia el país. De hecho, está esta declaración que tantas reacciones ha generado del presidente de Argentina, Alberto Fernández, advirtiendo que, bueno, la situación incluso de derechos humanos en Venezuela se ha ido disipando. Coincide esta declaración con el anuncio del fiscal de la Corte Penal Internacional de continuar investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Yo le pedí un comentario sobre este tema y en contraste con las iniciativas que llevan adelante factores de la alternativa democrática. Lo escuchamos. Sí, creo que estás poniendo en la pregunta todos los elementos fundamentales, pero me generó duda la parte final de tu pregunta, porque yo no observo una estrategia activa y coherente de nuestra oposición democrática. Y ahí está el error. No podemos caer en satanizar todo el que emita una declaración que no sea favorable a la oposición en el ámbito internacional. Todo lo contrario. Si X persona, el presidente de un país, el presidente de Marte, de una galaxia, para exagerar, emite una opinión sobre Venezuela, donde se observa desequilibrio, desinformación, nuestra tarea es trabajar de inmediato, no satanizarlo, es trabajar de inmediato con información detallada, acuciosa, pormenorizada. Si hay que llevarle a ese individuo todos los informes que elaboró Almagro, todos los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización Interamericana Internacional del Trabajo, de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, bueno, hay que llevárselos, hay que explicárselos. Pudiera, en efecto, estar desinformado porque, bueno, Venezuela no es el epicentro del planeta. Tal manera que lo peor que hacemos es de inmediato cuestionar a todo el que emita una opinión que no nos resulte conveniente. Perdón que le interrumpa en este caso, profesor, sí. Porque, es decir, con relación al gobierno argentino, entendemos que ellos están perfectamente informados de lo que ocurre en nuestro país, tienen participación en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hemos visto la posición que ellos han asumido, conocen con detalle los informes de la alta comisionada Michelle Bachelet, y la propia directora de Human Rights Watch le recordaba justamente a Alberto Fernández, digamos, todos los señalamientos que ha habido, al menos en materia de derechos humanos, sobre Venezuela. ¿Qué puede decirnos sobre este punto en específico? Exactamente. Me lo aclaraste todo. Lo hizo la funcionaria internacional, maravilloso. La propia señora Bachelet debería llamarlo. Porque es que además tenemos la personalidad de Alberto Fernández, ¿no?
que en la mañana da una declaración y en la tarde dice todo lo contrario. No es la persona más coherente ni más confiable, pero es el presidente de Argentina. Se merece un respeto y merece nuestra actividad, nuestra actuación para aclarar, precisar e informar. Bueno, eso que hizo la organización no gubernamental es tarea nuestra, es tarea de la oposición. El presidente de Chile, con el presidente de Chile deberíamos estar trabajando acuciosamente porque ha dado señales de respeto a los derechos humanos, pero por supuesto que está en el Grupo de Puebla, pero por supuesto que apoya los movimientos revolucionarios a nivel regional. Bueno, pero vamos a aclarar con él, vamos a profundizar con el presidente de México, cuya popularidad ha caído, cuyas últimas elecciones municipales no le han resultado tan positivas. Bueno, pareciera que el señor López Obrador olvidó la relación entre democracia y derechos humanos, el papel de los derechos humanos dentro del sistema político. Ese trabajo hay que hacerlo. Nuestra oposición tiene que ser el director de la orquesta. Si nos apoyan los organismos internacionales, maravilloso. Eso hay que fortalecerlo. Si podemos lograr que las ONG a escala mundial tengan un papel cada vez más activo en el tema venezolano, maravilloso, pero eso lo tiene que promover alguien. Eso no va a ocurrir por obra y gracia. De tal manera que si no trabajamos en la unidad, y con las cartas hemos demostrado que no trabajamos en la unidad, sino que trabajamos en protagonismos personales, en agendas individuales, eso hay que atacarlo inmediatamente. Miraflores está recibiendo enormes beneficios de nuestras divisiones. Ahora, profesor, esta decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de rechazar el aplazamiento de la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país, ¿puede tener algún impacto en el ámbito internacional en materias de apoyos hacia el régimen de Nicolás Maduro o no en lo absoluto? ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos. Bueno, no lo veo tan rígido, pero en primer lugar lo que sí está es poniéndole muy buenos puntos al fiscal. El fiscal se está posicionando en el escenario internacional como un individuo que hace su trabajo con la mayor objetividad y con el mayor esfuerzo posible. Lo está demostrando en Ucrania. De tal manera que el fiscal ha llegado para fortalecer a la Corte Penal Internacional. En el caso venezolano creo que están actuando cumpliendo con los procedimientos, esa es la tarea. Si los gobiernos cumplieran con sus constituciones, por ejemplo en el caso venezolano, si se respetara la Constitución, la separación de poderes, si se respetara las libertades, pues no estaríamos en esta crisis. El fiscal está cumpliendo con los procedimientos y obviamente tiene que oír los reparos, tiene que oír las quejas de las partes, pero si no proceden, no proceden. Esto no es que hay un teléfono que lo va a resolver por arriba, un dedo que lo resuelve todo, una justicia manipulada y controlada. No, estamos ante un sistema donde hay un debido proceso. Se respeta a las partes. Esto también sirve para bajar las expectativas. No creamos que esto se va a resolver de la noche a la mañana. Esto tiene unos procedimientos largos que el fiscal los va a respetar cuidadosamente como lo ha señalado. Si permite, profesor, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. A propósito de las negociaciones en México, insistimos, permanecen suspendidas por decisión unilateral del régimen de Nicolás Maduro. No sé si existe la posibilidad de que se retomen o no. Pero uno de los acompañantes del régimen de Maduro era el gobierno de Vladimir Putin. Yo le pediría un comentario si en las actuales circunstancias, bueno, puede seguir cumpliendo ese papel, tomando en consideraciones la guerra en Ucrania y el impacto que esto ha tenido. Al regreso de la pausa, yo le pediría un comentario. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza.
tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FONPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilac Biodiagnóstico, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilac Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilac Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la comunidad internacional y Venezuela, a la luz de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo estas cartas enviadas por distintos factores de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos y la posición que ha asumido la administración del presidente Biden públicamente, reiterando, cuál es su posición sobre las sanciones atadas, según ha dicho Juan González, a las negociaciones en México, que hoy día están suspendidas. Nos acompaña el profesor internacionalista Félix Gerardo Arellano. Yo le hago una inquietud, porque Rusia venía cumpliendo un papel de acompañante en nombre del régimen de Nicolás Maduro, digamos, participando por su iniciativa. La pregunta que yo le haría, profesor, dada las circunstancias y el avance de la guerra, el impacto que esto ha tenido, el frente de los países de Occidente que se ha formado para enfrentar a Vladimir Putin, ¿podría seguir cumpliendo este papel en caso de que se retomaran esas negociaciones? ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Algunos elementos adicionales, María Alejandra. Yo creo que la postura de Miraflores es que no quiere absolutamente para nada la negociación de México. Para nada. No hay ningún incentivo. Miraflores percibe que está en su zona de confort, que no hay nada que le obligue, como dicen los politólogos, que no hay los incentivos para ir a la mesa. No hay. Se siente cómoda, siente que ha logrado ir evadiendo las sanciones y quiere generar, y son muy hábiles para hacerlo. Para eso hay recursos, no hay recursos para la salud, para la educación, etcétera, etcétera, pero sí hay recursos para la estrategia internacional, de tal manera de lograr toda una enorme presión sobre la Casa Blanca. Eso va a implicar lobbies en Estados Unidos que son muy costosos, bufetes de abogados que son muy costosos, pero que deben estar trabajando para presionar un desmonte unilateral de medidas. Ese es el sueño de Miraflores. Primero, que la comunicación sea directa con Washington y olvidarse de mesas. Segundo, que la presión internacional, estilo las cartas, la presión de las cartas, de las ONGs, de gobiernos amigos, con la Casa Blanca para que haya un desmonte y no haya más nada que hacer. O sea, que haya un desmonte sin ninguna negociación, un desmonte sin ningún esfuerzo. El tema de la negociación lo viene evadiendo, complicando. Ahora habla de incorporar mucho más actores, toda la cantidad de actores políticos que le respaldan para generar una asamblea que no permita ninguna negociación. En ese contexto, obviamente que Rusia va a seguir. Es el acompañante de Miraflores, no es el acompañante de la oposición democrática, ni es el acompañante de los gobiernos democráticos. Y es otro elemento más que va a usar Miraflores para decir, bueno, pero si no les gustan mis acompañantes, yo no voy. Si no están mis amigos, yo no voy. Si no está haciendo nieve, yo no voy. Cualquier excusa es útil para no montar la mesa. Y naturalmente, que como tú bien lo has señalado, Putin será indispensable, como lo es el detenido en Estados Unidos y un largo etcétera. Claro que
que Moscú y en particular Putin va a seguir siendo un gran aliado para Miraflores y lo va a poner como un requisito indispensable. Si la mesa no se monta, en Miraflores habrá fiesta. Ahora, en ese contexto, profesor, da la impresión que más que nunca Venezuela se transformaría en una ficha de cambio, al menos para Vladimir Putin. ¿Qué opina usted, dada las circunstancias actuales, el avance de la guerra, incluso las sanciones contra Rusia? ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Eso puede ser inexorable. Todo juego geopolítico lleva eso. También lo es para Cuba. Cuba, que pareciera ser más el director de la orquesta en Miraflores que el propio Miraflores, también lo puede tener como una de las fichas. O sea, yo influyo en Miraflores, diría La Habana, a cambio de que se monte la mesa sobre Cuba y que se avance al viejo estilo del presidente Obama. Bueno, también para Cuba, Venezuela es una ficha. Para China, Venezuela es una ficha. El gran perdedor en todo esto es Venezuela y Miraflores, indiscutiblemente. Ese es el juego geopolítico mundial y por eso es que conocerlo para trabajar sobre él y evitar sus perversidades. Esa también debe ser otro de los puntos en la agenda de la oposición democrática, porque en la medida que no logramos coherencia y unidad, obviamente la geopolítica mundial nos arrastra más fácilmente. Finalmente, profesor, lo hemos conversado con otros analistas, incluso dirigentes políticos, que no se descarta el escenario de Nicaragua para nuestro país, lamentablemente, de cara a un eventual proceso en el 2024. Los dirigentes de la causa R lo tienen claro. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico y en ese caso, ¿qué hacer? ¿Cómo afrontar, digamos, un reto de esa naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, a mí me parece que uno no puede comparar dos situaciones prácticas de la vida real que sean exactamente iguales. No, cada una tiene sus especificidades. Aquí hay las coincidencias del libreto del autoritarismo, hay las coincidencias de la geopolítica del autoritarismo, que en ambos casos, Nicaragua, Venezuela, está presente, pero hay sus especificidades y se han vivido tiempos distintos. Recordemos que las mayores protestas venezolanas ocurrieron hace varios años atrás. De hecho, los expedientes en la Corte Penal Internacional se corresponden a esos periodos históricos, cuando hubo la sistemática persecución frente a la protesta, frente a los jóvenes, frente a los grupos políticos. Eso en Nicaragua vino más tarde. Ahí los tiempos no coinciden. Nicaragua está hoy día en un proceso brutal de destrucción de su oposición. Nicolás Maduro quiere manejar un estilo más elegante, una forma de controlar a la oposición dividiéndola más que deteniéndola. Ya el trabajo más duro fue hecho. Ya buena parte de los dirigentes tuvieron que huir, algunos aún siguen siendo detenidos en presos políticos. Ahora el estilo es un poco más sutil y más elegante y estamos cayendo en la trampa, que es el de la división, el de estimular las contradicciones, el de que no haya consensos y en consecuencia ocurra el escenario Bolivia, el escenario Colombia, donde vayan unos 8, 10, 12 candidatos frente a uno. Los 7 candidatos frente al partido de Evo Morales, los 7 candidatos frente a Petro en Colombia. Esa es una estrategia sutil para debilitar y salir airoso en un esfuerzo electoral. Luego viene la otra parte del libreto autoritario, que es desmontar las instituciones democráticas. Profesor Félix Gerardo Arellano, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, un escenario complejo, complicado, sigue siendo el que tenemos por delante para Venezuela. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Néstor Tobar, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.